la mía. Bueno, el tema, como hemos comentado, es el tema 20 del Evangelio según Lucas. Y el tema 20 abarca tres puntos principales, aunque hoy vamos a tocar solamente el primero, que es este, ¿no? El gran mandamiento. ¿Mm? A ver, voy a poner aquí chiquito. El gran mandamiento que resume, pues, el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿no? Yo creo que todo el mundo somos conscientes, ¿verdad? De qué es lo que dice el gran mandamiento y es lo que vamos a desarrollar hoy. El segundo punto que va a tocar este tema 20, que se tocará ya la semana que viene, es la parábola del buen samaritano, que destaca eso, pues la compasión como sentimiento necesario para practicar la caridad. Si nos damos cuenta, y solamente por dar una pequeña reseña, ¿no? Hasta ahora en casi todas las corrientes espiritualistas nos hablan de compasión. Es decir, compasión significa sentir con, viene del latín, y el latín, y este al final, o sea, a su vez, procede del griego, ¿no? Podéis buscarlo. Y cuando estudiamos, por ejemplo, alguna rama del budismo o de alguna otra, como la gnosis o otras corrientes, ¿no? Tampoco vamos a nombrar aquí. Pero sobre todo del orientalismo viene este principio, ¿no? Que habla de compasión. Nosotros hablamos de compasión, pero como camino a la práctica de la caridad, que es lo que nos enseña Jesús en esta parábola hermosa, ¿no? Del buen samaritano. Y el tercer punto es un tema precioso que no todo el mundo consigue entender. Es cuando Jesús le dice esto, ¿no? Cuando Marta reclama a María, que María no le ayuda, ¿no? Ella estaba toda afanada en el tema de la casa, de la comida, todo eso superfluo, ¿no? Eh, y María estaba a los pies del maestro, pues escuchando. Y como Jesús amorosamente le explica, ¿no? Y le llama la atención, ¿no? De que, bueno, María se estaba quedando con la mejor parte, ¿no? Esta parte es preciosa. Yo recuerdo, estando en otra religión, en una religión, que hicimos un curso de oración profunda y el tema era exclusivamente 3 días de Marta y María, las hermanas de Betania, las hermanas de Lázaro. Y bueno, el tema 20 y aquí sacamos la conclusión ya, va a presentarnos y va a tratar de que nosotros entendamos cuál es, ¿no?, la importancia de la práctica de la ley de amor como un principio evolutivo. Es decir, es el único, ¿no?, camino que nos puede llevar a evolucionar independientemente de la práctica del amor, a pesar de todos los desafíos, ¿no?, que vamos a vivir en el día a día. Pues eso es lo que vamos a tocar, pero en el día de hoy vamos a tocar ¿vale? El gran mandamiento, eh, que es lo que vamos a tratar de entender entre todos. Espero que estéis participativos. Yo estoy aquí hablando, mi perra no ve a nadie con quien hablo, entonces ya que me dirijo a ella y ya la tengo aquí, ¿no? Bueno, em, Becerra creo que es, ¿no? Sí, Becerra nos hace una pequeña reseña, ¿no? Y nos informa, por eso hemos puesto entrada, ¿no?, de un templo de un templo griego, un templo clásico, y en el frontispicio hemos puesto, fuera de la caridad no hay salvación, ¿no? La parte más importante del templo que le da la finalidad siempre viene ahí, ¿no? En el frontispicio y ahí se explica, ¿no? Está dedicado a tal dios o lo que sea, ¿no? Entonces, simbólicamente, porque de hecho Becerra hace ese, ese símil, ¿no? Y dice así: el espíritu cristiano es llamado a los problemas del mundo. Es decir, no nos sirve esto de quedarnos aparte, ¿verdad? Para no sentirnos, eh, como diría, contaminados. ¿Mm? Nosotros tenemos que afrontar, según nos dice Becerra, que estamos llamados, ¿no?, a enfrentar los problemas del mundo, pero a fin de ayudarles a solucionarlos. ¿Mm? Y cuando no, bueno, esto lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Por eso lo leo así por encima para crear el marco
en el que nos vamos a mover. Sin embargo, para atender en semejante menester hay que silenciar, pues eso, lo que nos mueve, ¿no? La mayor parte de las veces cuando tenemos una relación social, que es la discordia, la censura, eso es lo que tendremos que apartar de nosotros, ¿no? Y extender la comprensión y el servicio. ¿Mm? Estas son palabras de Becerra, como digo. Es por esta razón que interpretando el concepto salvar, porque sabéis que hablamos en términos cristianos, ¿no? De que Jesús vino a salvarnos, la salvación, y Kardec trae ese mismo principio, ¿no? Pero Becerra nos aclara que el concepto salvar es librar de la ruina, preservar del peligro. ¿Eh? Y por eso Allan Kardec, y por eso la fotito ese, que obviamente está creada con ella, eh, colocó en el luminoso portal de la doctrina espírita ese templo. Lo que hemos querido representar es eso, ¿no? La entrada a la doctrina, una inolvidable leyenda que es: fuera de la caridad no hay salvación. ¿Mm? Puede haber una mala interpretación en otras corrientes también cristianas en la cuestión de salvación, pero nosotros como espíritas entendemos qué significa, ¿no? La salvación, que no es nadie viene a salvarnos, sino que solo nosotros nos podemos salvar. Y esto pues lo recoge Francis Chico en El Espíritu de Verdad también, ¿no? Y está el mensaje de Becerra de Meneses. Si lo queréis, está en el capítulo 3. Así que vamos a entrar ya de lleno. Este es el texto que vamos a estudiar. ¿Mm? Así que si alguien se anima a leerlo. María, ¿lo quieres leer tú? Ah, mira, Fior había levantado la mano. Sí, Fior. Es para no perder tiempo. Si no levanta la mano nadie, pues. Ok, hola a todos. Dice así, el 25. Se levantó un legista y le preguntó, para ponerle a prueba, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces Jesús, bien has respondido, haz eso y vivirás. Ese Eh, es el no, texto. no sé si, Sí, Fior, si quieres comentar algo, no, adelante. no, como ustedes siempre traen preguntas sobre el tema porque Sí, está explícito, ¿verdad? Y como uno lo ha visto tantas veces, es el mandato que dejó Jesús, que amáramos a Dios con toda nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas, con nuestra mente y al prójimo como a ti mismo. O sea, que le hiciéramos al otro lo que queremos que nos hagan a nosotros. ya Y leía, entonces cuando él respondió eso, Jesús le dijo, ah, sí, lo hiciste bien, pues haz eso y vas a tener la vida eterna, o sea, vas a vivir. Es muy lo que bien, puedo comentar. Gracias. muy bien. Gracias, Fior. Leguista o legista, ¿no? Sería para nosotros, pero viene del latín, sería leguista. Es una especial, viene de la palabra ley, legis, ¿no? Viene legi, que creo que es lex legis en latín. Y por eso viene así, ¿no? Eh, no se utiliza esa palabra ya, pero bueno, en el texto venía así y yo vi que era correcto, lo buscamos y hemos visto que está correcto. Es un especialista en leyes, ¿eh? Es un estudioso de las leyes, ¿m? El que se le denomina así. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo sobre este texto? El muchacho le pregunta, Mercedes. este doctor de la ley, le pregunta, ¿qué hay que hacer? Y Jesús, como buen judío, le dice a él, ¿qué dice la ley? La ley dice esto, dice, pues hazlo. ¿Para qué me preguntas si ya está escrito en la ley, ¿no? ¿Verdad? Esto está escrito en el Levítico, si no me equivoco. Bueno, se puede buscar si queréis buscarlo, porque esto lo dice Jesús, pero esto no es de Jesús. O sea, es del Cristo, ¿no? Ya sabéis que Él viene enviando, pero esto ya estaba escrito, ¿eh? En el Antiguo Testamento. Y Él siempre que nos habla, si nos gusta estudiar y el Evangelio redivivo,
ayuda, ¿no? A entender muchas cosas, porque Jesús habla con el mismo lenguaje de la gente que tiene en el entorno. Por eso utiliza expresiones, mandamientos, eh, mm, órdenes, mandatos que ya están escritos en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que como nosotros no estamos, bueno, por lo menos yo, no estamos duchos en el Antiguo Testamento, por eso no lo sabemos. No hace falta saberlo, porque Jesús lo trae y se estudia a partir de ahí y ya está. Pero ya que mm, estamos estudiando, es bueno saber que la mayor parte de las afirmaciones que Jesús hace, obviamente dándole una interpretación mucho más profunda, ¿eh? Eh, está escrito ya en el Antiguo Testamento. Son mensajes que él ya envió. ¿Eh? Y solo le señala dos cosas, que tiene que amar a Dios y al prójimo. Nada ¿Mm? más, Nada nada más. más. Pero Pero fijaros, amar a Dios con todos tus potenciales no significa que podamos amar a Dios todavía, de esa manera. Pero sí tenemos ese potencial, a nivel de emoción, de sentimiento, a nivel profundo de nuestra alma y bueno, con todas, ¿no? Porque dice tus fuerzas no son las mismas fuerzas las que tenemos ahora que las que vamos a tener cuando seamos espíritus mucho más desarrollados. ¿Mm? Entonces, estos son potenciales que están en nosotros ya. Sí, Yolanda. Perdón, la pregunta de Jesús, ¿qué está escrito en la ley? No solamente le está diciendo, ¿qué está escrito? ¿Cómo lo has leído? No le está diciendo, lo has leído, sino, ¿cómo lo has leído? ¿Lo has interpretado realmente o solamente has pasado de largo? Sí, sí, porque se queda con la letra, ¿no? Sí, ya Es Jesús nos verdad. lo estaba diciendo desde ese entonces, cómo debemos de leer, no leer por leer, sino tratar de sacarle el máximo de El partido. espíritu de la letra, Mm. exactamente. Que es lo que trae ahora, ¿no? El Evangelio redivivo. De hecho, para que empecemos a integrar en nosotros el espíritu. Hasta ahora nos ha servido la letra, muy bien, pero ahora entendemos que ya no es suficiente, ¿no? De hecho, muchísimas personas que se educaron en otras religiones y estaban estudiando la letra, por más que había personas muy buenas, obviamente, que estaban aplicando ya el espíritu, pero no porque se les enseñara, sino porque ya lo tenían, ¿no? Porque no se les estaba enseñando realmente, se les estaba enseñando la letra, Y, independientemente de que estas personas ya tuvieran ese desarrollo y fueran más allá, ¿no? Pero Eh, sí, María. no, no termina la idea. Sí, bueno, solamente eso, ¿no? Que ya una vez que necesitas más, Kardec nos dice que el espiritismo no viene para sacar a nadie de su religión, sino para el que, si tú estás contento y estás satisfecho con tu religión, quédate, está bien, está perfecto. Pero el espiritismo viene para el que viene a buscar más, Ujú. necesita más. Y por eso cuando uno empieza a estudiar la doctrina, se siente mm, como si hubiese llegado el amparo tan deseado, ¿no? Sí, María. Que a mí me causa también un poco de risa porque él quería tentarle, porque él se sabía todas las leyes de Exactamente, memoria, ¿no? Pero exactamente. Iba con su picardía. iba con la picardía, A ver exacto, qué pero dices tú. Y Jesús ujú, le responde con lo que ya está. ¿Mm? Tú que eres un exacto. doctor de la ley, ¿qué dice la ley? Ah, eso, pues hazlo. Es que si lo hiciera, obviamente lo necesita Jesús, porque ya lo llevaría en su corazón, ¿no? La Ujú. enseñanza crística ya la llevaría, porque ni nosotros, que ya hemos llegado a, como dice antes Becerra, ¿no? Que nosotros tenemos que afrontar, nosotros que sabemos, que ya tenemos el conocimiento, o por lo menos incipiente, ¿no? A nivel intelectual al menos, todavía no está integrado en nosotros. ¿Por qué no lo cumplimos? O por lo menos no lo cumplimos en toda su pureza. Obviamente luchamos, ¿no? Por cumplirlo de alguna manera, y esa es nuestra lucha, ¿no? Eso quiere decir que ya estamos, ¿no? No estamos denostando, ni mucho menos, sino que todavía, bueno, estamos en eso, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a seguir un poquito. Vamos a resumir, ¿no? Lo que dice el texto, lo que hemos estado comentando todos. A ver, lo hemos dicho, pero ahora resumiendo, que es lo que pone ahí arriba, ¿no?
¿Cuáles son las dos premisas para que el ser humano pueda heredar la vida eterna? A ver, esto es de perogrullo, así que hay que decirlo todos a la vez. ¿Cuáles son las dos premisas? Amar a Dios sobre todas las cosas Muy bien, y al prójimo como a sí mismo. exactamente. Esas son las dos premisas. No nos piden más, ni menos, ni menos. ¿Mm? Bueno, pues eso, lo que ha dicho Fior, amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Esto tiene para hacer un máster, ¿eh? Porque realmente amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo, ¿será que nos amamos a nosotros para poder amar al otro? Y si no nos amamos a nosotros, ¿cómo vamos a amar al otro? Y mucho menos cómo vamos a amar a Dios. ¿Mm? Esto está muy manido, la forma, pero el fondo, hasta que no se cumpla, es algo nuevo para nosotros. Olga, Que estaba yo pensando que es el mejor maestro, porque Jesús puso 2 puntos de deberes. Después de toda la lección que dio, venga, os voy a poner 2 puntos para que hagáis los deberes. Estos dos. Y todavía hoy no lo estamos haciendo. Así que menos mal que está la reencarnación por delante. Pues Mm. dice, no, solamente esto, solamente esto. Y claro, pero todavía él habla en tu amar a Dios espíritu. lo estamos empezando a entender. Y al prójimo, algunos nos caen bien y otros nos caen mal, todavía no hemos aprendido a amar del todo. Así que esta lección es para mucho tiempo todavía. Exactamente, no le está hablando a la persona de hoy, le está hablando al espíritu, ¿no? Y este amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo es una tarea para nuestra vida, con mayúsculas, en las sucesivas existencias físicas, porque obviamente en una sola existencia no lo vamos a lograr, ¿no? No nos podemos pedir algo que es imposible que nosotros podamos hacer en una sola existencia. Pero obviamente esta no es la primera, si no, no estaríamos aquí, que ya empezamos a luchar y a luchar con nosotros mismos, ¿no? Y a buscar y buscar y buscar respuestas, por más que a veces nos cuesta, ¿no? Eh, sería, ¿no? Como digo, para hacer una tesis doctoral en psicología, en teología, en filosofía. ¿Qué es eso de amarse a sí mismo? ¿Mm? ¿Qué es eso? Y amar al prójimo como se ama a uno mismo, que si os dais cuenta está muy, 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 muy ligada a la regla áurea, ¿verdad? Porque haz al otro lo que quieres para ti, ¿no? El otro día comentaba Carlos que es verdad que muchas veces oímos decir, no hagas a los demás lo que no quieras para ti. No es así porque las leyes no son negativas, es verdad. Y el otro día él lo comentó otra vez eh, en otro, no recuerdo en qué estudio, pero no sé si fue aquí. Bueno, en alguna otra charla lo comentó, ¿no? Que no lo digamos en negativo porque realmente no funciona en negativo, ¿no? Por tradición incluso espiritualista, te dicen que esas afirmaciones no se pueden hacer en negativo porque la mente no entiende. ¿No? Fijaos, las cosas que a veces se dicen por decir, porque queda muy bien, en realidad muchas de ellas tienen un trasfondo que obviamente no entienden, ¿no? Las personas que no profundizan, ¿no? Que se quedan en la superficie. Bueno, ahí está. ¿Qué ocurre con estos dos premisas que decimos? Porque son realmente la síntesis de los 10 mandamientos, de los aquellos dos decálogos que trajo Moisés, y como síntesis en la práctica de la ley de amor. Como vemos en los 10 mandamientos, te dice que Jesús nos dice que en ese mandamiento nuevo, que aquí se resume la ley y los profetas, es decir, los 5 libros del Antiguo Testamento, y luego la enseñanza de él se resume en eso. Ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda, ¿no? Al prójimo como a ti mismo. Y en el libro tercero del libro de los espíritus, cuando estudiamos las leyes divinas, nos damos cuenta que cuando trata la ley de amor, justicia y caridad, dice que estas resumen todas las leyes. ¿Encontráis la similitud, verdad? Es lo mismo. ¿Mm? Porque de hecho casi podemos hacer un paralelismo entre el decálogo, los 10 mandamientos y las leyes divinas. ¿Mm? Si vemos el decálogo o los 10 mandamientos, la tabla de la ley de los 10 mandamientos, lo vemos en una profundidad, ¿no? Con una, no quedarnos en la superficie, ¿no? El no matarás.
el no cometer acto impuro. Y el no cometer acto impuro, ¿por dónde derivó? No tiene nada que ver, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo que nos han enseñado. ¿Qué es eso del acto impuro? ¿Mm? Pues probablemente no tenga mucho que ver con lo que nos enseñaron, que está todo relacionado con lo mismo, ¿verdad? Bueno, como decía, esta reseña, ¿no?, que hemos traído del Levítico, eh, esto lo dice Herminio Costa Miranda en el libro Cristianismo, El mensaje olvidado. Está en portugués porque no está traducido, que yo sepa. Herminio nos dice, él no dice que el segundo es mayor o menor que el primero. Es decir, esos dos mandamientos de amar a Dios y al prójimo, no dice que uno sea mayor que otro. Los pone a los dos, ¿verdad? Y Herminio hace este análisis, ¿no? Dice que es semejante, dice igual, por tanto, con la misma fuerza. ¿Mm? De hecho, nosotros hemos estudiado la doctrina que no se puede amar. Kardec nos dice, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves y no amas a tu prójimo que sí lo ves, ¿no? Con un silogismo súper básico, ¿no? ¿Mm? Nosotros podemos decir que amamos algo eh, intangible, algo ideal, pero cuando está la persona, Dios nos manifiesta sus expresiones en el rostro de las personas que están en nuestro entorno, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que cultivar las virtudes y las virtudes se desarrollan, obviamente, cultivando el contrario. Porque si queremos desarrollar la caridad, probablemente tengamos gente avara y tengamos que estar ahí en el entorno. Eh, si tenemos que desarrollar la paciencia, que es una de las virtudes que nos van encaminando al amor al prójimo, pues probablemente nos envíe a personas difíciles de tolerar. ¿Eh? Bueno, este también consta en los textos sagrados tradicionales, como venimos comentando. En el Levítico, si lo queréis buscar, en el capítulo 19, en el ítem 18, en el versículo 18. Dice, aunque les da nuevo vigor, ¿no? Jesús es verdad que le da como hemos dicho, ¿no? Los trata con mayor profundidad y con un aspecto mucho más filosófico, ¿no? Y los combina en un único principio rector. Jesús no innova. Vemos lo que veis como es lo que venimos diciendo, ¿no? Él no innova. Pero sí es cierto que como el espiritismo, ¿no? Tampoco trae nada nuevo, realmente. Pero sí nos planta delante el prisma con el que hay que mirar lo que vamos a aprender. Y Jesús hace eso. Todo lo que trae el Pentateuco del Antiguo Testamento, porque a eso sí se le llama Pentateuco, no a... Por lo menos yo no soy partidario de llamarlo Pentateuco a los 5 libros de la codificación, pero bueno, hay gente que lo hace, ¿no? Y bueno, lo respetamos, pero no lo compartimos. Em, Todo esto ya viene pronunciado, ¿no? Y Jesús viene con ese prisma de la ley de amor para interpretar toda esta enseñanza que sí que traía, ¿no? Si habéis leído el Levítico, no pido que lo leáis entero, pero ojeadlo. Y la verdad es que es bastante impresionante. ¿Mm? Tienen norma para todo. Pero es normal. Cuando las personas no son capaces de autogestionarse, obviamente la gestión tiene que venir de fuera. ¿No? Por eso tiene que haber tantas leyes impositivas, punitivas, ¿verdad? Bueno, Jesús no innova y por tanto no desafía la tradición, puesto que cita dos pasajes bíblicos autorizados. Es decir, los 10 mandamientos, el Decálogo y el Levítico. Que el Levítico es el libro donde están escritas todas las normas, todas las normas con las que se debe regir el pueblo. Y este libro es muy, muy interesante, pero que yo sepa no está traducido, por lo menos yo no lo he visto en español, no sé si alguien lo tendrá, pero Cristianismo, el mensaje olvidado. Y aquí Herminio Costa Miranda hace un estudio interesantísimo ¿eh? de este recorrido, ¿no? Que Jesús, de los mensajes que él nos trae y cómo los relaciona con el Antiguo Testamento, en fin, es muy interesante. Por lo menos a mí me llamó mucho. Bueno, y Herminio sigue hablando, sí, entero. Sí, buenas noches. Yo quiero puntualizar algo sobre el texto anterior que me llama la atención sobre lo que dijo Jesús de
él no innova, evidentemente, pero lo que dice es que no está en contra de las tradiciones y de las costumbres. Al contrario, respeta las costumbres como algo que es, digamos, innato en el ser humano, que crea sus propias costumbres, que no desafía las costumbres. Sin embargo, desde mi punto de vista, y ya se ha comentado bastantes veces aquí en el chat, que Jesús sí desafió las instituciones, desafió el poder político, el poder militar no, pero sí el poder religioso. Y fue el poder religioso quien lo condenó a muerte. Por tanto, él no desafía las costumbres ni las tradiciones de los pueblos, pero sí desafió a la religión que fue quien lo condenó, sabiendo además que era inocente. Es una puntualización que no sé si tenga que ver con el texto, pero que me llama la atención. Sí, gracias, Santero. Es que, a ver, tenemos que distinguir entre, de hecho, él lo dice, ¿eh? Yo no vengo a destruir la ley, sino a darle cumplimiento. Ahora bien, tenemos que distinguir entre ley divina, es decir, el decálogo, y algo muy distinto que son leyes humanas, como por ejemplo lo que tuvo que hacer Moisés para que la gente mm, se recondujera, ¿no? No le puedes pegar a tu mujer no sé qué, no puedes despreciar así, en fin, un montón de cosas, ¿no? Bueno, en realidad es terrible, sobre todo con la mujer, la parte de la mujer es terrible, la lapidación y todo eso, eso no es ley divina, ¿eh? Entonces eso no es lo que viene eso sí viene él a derogarlo, porque él en el momento que impone la ley de amor y nos explica que todo lo que rige el mundo es la ley de amor, entonces todo eso que está escrito en el Levítico no tiene sentido. No se puede lapidar a una mujer porque te ha sido infiel, por ejemplo, ¿eh? Eso Jesús no lo puede aceptar, claro que lo enfrenta, porque el fariseísmo, la sinagoga, incluso el templo, defiende este tipo de cosas, como la ofrenda de animales y todo eso, que él no lo deroga. El tema de las ofrendas de animales no lo deroga, lo que sí deroga es que se haga negocio y que se sacrifique y se explote a los pobres, que den hasta el último óvulo para poder hacer un sacrificio delante del templo, porque si no, no son perdonados. ¿Mm? Entonces, lo único que yo quiero traer aquí, que es explicar un poco lo que ha dicho Antero, él enfrenta lo que son leyes humanas, porque a, a- él no viene a enfrentar eh, lo que sí está instituido por Dios, ¿vale? Lo que hayan instituido las instituciones y no perjudique a lo que Dios nos trajo en el decálogo, eso no pasa nada. Ahí Dios no se mete, ahí Jesús no se mete. Por ejemplo, la ofrenda de animales. ¿Tiene sentido la ofrenda de animales? No, no tiene ningún sentido. Pero tampoco hacen daño por el momento en este proceso evolutivo. Pero ¿por qué sacó el látigo delante de los mercaderes y tiró los puestos y todo eso? Porque era horrible lo que estaban haciendo. Se estaban enriqueciendo de una manera vergonzosa, muy, muy dura, ¿no? Abusando de los pobres. Aquello era terrible. Se ve, si se lee, cuando vemos la imagen de Jesús con el látigo en el templo, nos parece totalmente fuera de lugar, ¿no? De todas formas, las películas y todo eso lo han planteado de una manera que probablemente no fue, ¿eh? Probablemente no fue así. ¿Mm? Pero sí es verdad que cuando él dice, habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Eso es una verdad como un templo. ¿Está enfrentando a a la institución? Sí, porque esa institución no viene instituida por Dios. ¿Mm? Entonces podemos ligar eso entero y a lo demás a aquello que él dijo, ¿no? Que yo no vengo a derogar la ley, sino a darle cumplimiento. Pero la ley con mayúsculas, no las leyes esas que están en el Levítico, que la mayor parte de las veces son coercitivas, ¿no? Y dañinas para mantener el poder, bueno, ya sabéis, de los poderosos. No sé, Antero, si te satisface esa respuesta. Sí, sí, yo creo que él más bien creo que interpreta o se refiere más a costumbres y a tradiciones sencillas, cosas del pueblo llano. No, en ese contexto yo lo veo más bien en ese sentido, no en el otro sentido más amplio de la palabra. No quiere introducir no quiere hablar de leyes ni de costumbres hipócritas ni nada, sino se refiere yo creo que en el contexto más bien a cosas
costumbres y tradiciones sencillas que, por ejemplo, lo pongo en mi pueblo, para no ir más lejos. Aquí en el pueblo tenemos costumbres y tradiciones de ya de cientos y cientos de años, y es la que realmente él, desde mi punto de vista, se refiere y que debemos y que es nuestro deber de conservar. Es a eso más concretamente, ya no en el sentido más amplio de la palabra. Creo que lo que tú has dicho está mejor Bueno, explicado, pero yo me refiero a cosas sencillas y simples. Lo pongo en el ejemplo de mi pueblo, nada más. Gracias, María. bueno, hay tradiciones y hay tradiciones que obviamente hoy no se pueden sostener porque son, bueno, son insostenibles. Entonces yo entiendo lo que Jesús no se dirige solamente a las pequeñas tradiciones, creo, porque yo creo que él habla para toda la humanidad y para todos los tiempos. Entonces no se va a referir a las pequeñas tradiciones de los pequeños pueblos, no creo que se refiera a eso porque eso cambia con el tiempo. ¿M? Y algunas son denostadas porque no se entienden hoy, ¿no? Cosas que que se han ido desarrollando a lo largo de nuestra historia, nuestras tradiciones, y hoy las vemos como verdaderas salvajadas. Aquí, por ejemplo, es muy, muy arraigado las corridas de toros y hay un movimiento enorme en contra de las corridas de toros para que las deroguen. De hecho, hay zonas del país en las que están prohibidas, pero está muy arraigado como tradición, ¿no? Y los que la defienden así. ¿Qué va a pasar con esto? Lo que está pasando. Por ejemplo, aquí cerca de casa, que ha habido una feria, son una semana de fiestas de la ciudad. Bueno, pues tenían una corrida de toros y se tuvo que suspender por la falta de afluencia de público. Esa es la única forma. Si tú prohíbes, bueno, pues se van a otro lugar, si no a otro, si no a otro. Pero las cosas se van decayendo por el propio desarrollo moral de las personas. Las personas ya no aguantan una corrida de toros. No la aguantan, es una crueldad tan brutal que no se aguantan. Pero como tantas y tantas otras, en Inglaterra tiene la caza del zorro, que si habéis visto alguna vez una, eso es algo horrible. Yo creo que ya está prohibida, ¿eh? El animal al final terminaba un trozo de piel nada más, con un montón de caballos, perros, es terrible. Y en tantas ciudades que hay barbaridades, barbaridades. Pero eso es de la brutalidad atávica que traemos, ¿no? Y eso, obviamente, nuestro propio desarrollo moral va a terminar por deshacerla. Por eso Jesús no se ocupa de eso a menos que atente contra la ley. Voy a poner un ejemplo. En el Levítico, por ejemplo, se dice, la mujer adúltera acusada de adulterio será lapidada hasta la muerte, ¿no? Eso está muy, muy, muy arraigada. Yo no sé qué pasa en todas las religiones, que las costumbres más arraigadas es la que va en contra de la mujer. Siempre pasa eso. Nos temen, chicas, nos temen. Bueno, ¿qué pasa cuando se presenta la mujer adúltera? Porque eso lo manifiestan los evangelistas. Eso está escrito en el Levítico. Y cuando ocurre esto se le dan 15 latigazos y cuando ocurre no sé cuánto. Bueno, en el caso de la mujer adúltera, en flagrante adulterio, es lapidada, es decir, la matan a pedradas, ¿no? Que se llama eso, muerte por lapidación. La matan a pedradas. Esa mujer sale corriendo, los hombres salen detrás y ahí se encuentran con Jesús y le preguntan, Maestro, ¿qué hacemos con esta mujer? ¿No atentó contra una costumbre muy arraigada y con una ley escrita en el Levítico? Él no la derogó, pero les dijo, vale, pues el que esté limpio, tenga su corazón limpio, el que esté libre de pecado, pues ese puede condenar. Es decir, que arroje la primera piedra. Entonces sí que atentó, pero solo atenta con normas que van en contra de la verdadera ley de amor. Con lo demás no. Pero ahí se cumple, ¿no? El, vengo a cumplir la ley. No vengo a derogar la ley, sino a darle cumplimiento. Y eso muchas veces no se entiende cuando él, como dice, ¿no? Se enfrenta con las instituciones, porque no son leyes de Dios, son leyes humanas y que incluso muchas de ellas van en contra del amor de Dios, de la ley de Dios. ¿Mm? Bueno, el Minio hace un análisis, yo creo que ya podemos dejar eso ahí, ¿no? El Minio hace un análisis de este principio que nos trae el maestro y hace un análisis comparativo, ¿no? Entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? En- dice así, ¿no? Mateo. Mateo, ¿quién lo quiere leer? ¿Puedo Estela, leerlo? Estela, ¿eh?
por favor. Mateo, de estos mandamientos, añade él, Jesús, según Mateo, dependen toda la ley y los profetas. Allí estaba todo resumido. Además, ya en la regla de oro, Mateo capítulo 7, versículo 12, él predicó el mismo principio. Todo aquello, por tanto, que queréis que los hombres os hagan, hacerlo vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas. Acá está en positivo. Sí, sí, pero es verdad que muchas veces nos entusiasmamos y lo decimos del positivo y el negativo. Y no sería, no es necesario, porque además sería redundante y no aparece como negativo. Ahí hay una errata, ¿eh? No es hacerlo, es hacedlo. Hay Hacer. una D en lugar de una R. No me fijé para corregir eso. Ay, bueno. ¿Alguien quiere comentar algo de lo que, cómo lo recoge Mateo? Si veis algún matiz. Vemos que Mateo lo relaciona directamente, ¿no? Con la regla áurea, como hemos comentado al principio, ¿verdad? Bueno, Marcos. Estela, si quieres seguir leyendo, porque aquí la gente Sí. no. En Marcos 12, 28 a 31, el tema está más desarrollado y el diálogo es con un escriba. En la respuesta, Jesús cita más extensamente el primer mandamiento del Decálogo, como está en Deuteronomio 6, 4 y 5. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A continuación, añade el otro sobre el amor al prójimo. Nos damos cuenta de esto. Barco lo refleja y lo que trae es como está escrito en el Deuteronomio. ¿Mm? Es decir, no innova otra vez. Trae del Antiguo Testamento y lo trae aquí. Porque a él le han preguntado cuál es el mandamiento mayor, ¿no? Y él Y dice este. acá, discúlpame, acá añade, Dios es uno solo. Sí, sí, sí. Dios es uno solo. Bueno, y aquí en el Deuteronomio, que lo nombra aquí en el estudio, se habla de la Shema, que es el pasaje central del judaísmo, ¿no? Es decir, para nosotros, cristianos, el mandamiento mayor es este. Jesús nos lo nombra como el mandamiento mayor, pero para ellos también, para los judíos también. En una de las aclaraciones teológicas más importantes del Antiguo Testamento y sienta las bases del monoteísmo, Claro. como afirmaba antes Estela, ¿no? Ujú. Fijaos lo importante, o sea, no hay ninguna diferencia realmente. Jesús viene a enseñarnos esto mismo con palabras escritas en el Antiguo Testamento. Obviamente ni judíos ni cristianos cumplimos con la ley, Es ninguno. triste, pero Al contrario, estamos matando a nuestros hermanos en el nombre de no sé qué Dios, de Dios. Bueno, hoy no sé, pero todavía, ¿no? Hay muchos hermanos nuestros matando en el nombre de Dios. ¿Mm? sí. Y muriendo en el nombre de Dios. Ujú. Y Dios nos está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No que lo mates. No que lo mates porque no me quiere. Déjale, ya me querrá. Como falta de entendimiento, ¿no? Obviamente en el planeta hay espíritus de muchas gradaciones evolutivas, ¿no? Naturalmente. Pero para nosotros ya cuesta, ¿no? Entender esto, ¿no? Gracias a Dios. No sabemos cuánto estuvimos por esos lares de matar en el nombre de Dios, no lo sabemos. Pero hoy nos parece que es una aberración y nos parece inconcebible que se pueda matar en el nombre de Dios. No estoy hablando por hablar, ¿eh? De verdad, ¿nos parece algo? Es como si ves maltratar a un animal. Grotesco. Ujú. ¿De qué, Faría? Grotesco. Grotesco, totalmente. O sea, yo veo por la calle a alguien maltratando a un animal, inmediatamente le increpo y llamo a la policía. Y yo creo que eso lo haría cualquiera. Entonces, ¿cómo vamos a concebir que una persona supuestamente religiosa
mata a un hermano de otra religión o de la misma porque no cumple o lo que sea, ¿no? Vemos hermanos nuestros de otras religiones que matan a las mujeres porque no llevan un determinado símbolo de su apariencia física, ¿no? Es terrible, ¿no? Terrible. No estamos juzgando, ¿eh? De verdad que no. De verdad que no, porque como somos reencarnacionistas, no sabemos por dónde anduvimos. Entonces nos privamos de la idea de criticar de ninguna manera. No sabemos dónde anduvimos. Pero sí es algo maravilloso que para nuestra conciencia ya se escandalice, que nuestra conciencia se duela y diga, Señor, ¿hasta dónde somos capaces? Porque somos parte todo de lo mismo, ¿no? De esa familia humana. Y muchas veces yo no sé si os lleva el pensamiento, el sentimiento a decir, ¿cómo podemos hacer cosas así, ¿no? Incluyéndonos, ¿eh? Porque es parte de mí también, ¿no? En fin, gracias a Dios ya no estamos por ahí. Mami, y no solamente se mata con un cuchillo, hay infinidad de maneras de matar. Sí, infinidad. Y hoy estamos viendo, ¿no? A niveles a lo mejor internacionales, en relaciones entre países, que solo con una afirmación matas de hambre a un país. Y el país al final da lo mismo, pero son a lo mejor 40, 50, 100, 80, 20 millones de personas. Solo con una afirmación. Cuando tú haces un tipo, vemos las bolsas, por ejemplo, ¿no? Lo que cotiza o la deuda país o el riesgo de la deuda o no sé qué, cualquier movimiento económico hace caer a un país, ¿no? O la falta de comprensión, cuántas mujeres, por ejemplo, niñas embarazadas que han sido rechazadas por la familia. Es una forma de matarla también. El juicio prematuro de conocer, sin conocer a las personas y hacer ese juicio, eso también es una forma de matar. Y hoy se lleva mucho, no se mata con un tiro en la cabeza, pero sí se mata deshumanizando a las personas y matándolas socialmente. No importa que sea mentira lo que se dice de esa persona, pero en el momento que se suelta y cae en las redes sociales y en los medios y pseudomedios, se extiende como una mancha de aceite y ya es verdad y ya está. Puede que sea verdad, puede que no, pero no se le da la oportunidad. No hemos destruido a la persona. Son formas de destruir socialmente a las personas. Pero para primero, antes de hacer eso, hay que deshumanizarlas. Y eso lo hacen. ¿Mm? Nosotros, bueno, yo pongo una pregunta al final del estudio que podemos tocar eso, ¿no? Precisamente, a ver cómo podemos actuar nosotros ante esas situaciones. Lucas, aquí nuestro amigo Lucas. Estela, ¿lo quieres leer? Sí, sí. En Lucas, quien se levanta para interpelar a Jesús, él es un legista. La pregunta es formulada diferentemente de las anteriores. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús responde con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? Y el propio doctor responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús comenta con sencillez, respondiste correctamente, haz esto y vivirás. Ya conoces la ley, ¿no? Esta es la comparativa que se está haciendo, ¿vale? Mateo, Marcos, Lucas. Y vamos a ver ahora qué nos dice nuestro querido Juan. En Juan es algo diferente en la forma, pero no en el fondo. Jesús dice a los discípulos en tono de despedida y les propone un nuevo mandamiento, que os améis unos a los otros, como yo os amé. Amaos también unos a los otros. En esto todos conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor unos por los otros. Qué hermosura. Juan es que es un poeta. Qué hermosura. Dice lo mismo, pero fijaos cómo dice, amaos los unos a los otros, en eso se distinguirá que sois mis discípulos. Cosa que todavía tampoco hacemos, la Ujú. mayoría. Pero bueno, lo estamos intentando, ¿no? Amelia hace
bueno, hemos puesto aquí, ¿no? Que refuerza, ¿no? La idea del amor como norma de vida. Y de hecho, si veis, nos damos cuenta de que el, el desarrollo de este trabajo realmente no da muchas aristas porque estamos hablando de amor, ¿no? En otros casos se está explicando una enseñanza que tiene como fondo el amor, pero aquí se está explicando directamente el amor, ¿no? El amor al Creador y el amor al que está a nuestro lado y a nosotros. ¿Mm? ¿Qué dice Amelia? A ver quién quiere leer. Ahora, leo yo, un momento. Venga, entero. Aquellos que aman sin egoísmo, sin el deseo de acumular, sino que viven para compartir, sin la pasión de la posesión, sino con el sentimiento de liberación, ama a su prójimo, conforme Dios nos ama. El amor es el alimento de la vida, por ser de origen divino y tener finalidad humana. Súbitamente, despertando de la magia envolvente de su palabra, las personas se miraron, sonrieron, se tocaron. ¿Qué os parece? ¿Entero quieres comentar? O quien quiera, ¿no? ¿Qué os parece esto que dice Amalia? Amelia, perdón. A mí me llama mucho la atención, primero, el amor es el alimento, es de origen divino. O sea, cada vez que amamos, con mayúscula, amar, estamos proyectando hacia el otro algo que es de origen directamente divino. ¿Os dais cuenta de la magnitud que tiene eso? Estela, Libera, es impresionante. Y toca el libera. corazón y emociona. ¿Mm? Es verdad que es liberador totalmente. Gracias, Estela. Libera de todos los malos sentimientos que podés tener. Totalmente. Sí, Es la verdad que sí. hermosísimo este párrafo, ¿eh? Ah, Hermosísimo. Amelia es que, claro, ella ya lo vive, ¿no? Pilar, A mí me llama también, bueno, ya lo que ha dicho Estela, por supuesto, pero me llama mucho también la frase última, ¿no? a mí Dice, también. súbitamente despertando de la magia envolvente de sus palabras, las personas se miraron, sonrieron y se tocaron, como que se transmite, el amor se transmite uno a otro, que nos lleva, nos conmueve, nos sitúa. A mí, de verdad, la clase me está haciendo impresionante, pero hay otra cosa que me ha encantado, mami, que es el principio, tanto como lo dice Luca, bueno, como lo ha dicho Juan, me ha encantado, ¿no? Pero como lo dice Luca, Sí, de que el amor es que ahora de corazón, de mente, de alma, ¿no? todo, De todo. así todo. O sea, es algo y que eso lo tengamos y no lo potenciemos, la verdad es que somos torpes, ¿eh? Bien torpes, caray, Somos porque lentos. teniendo, hombre, es Tenemos verdad, nuestro ritmo, Pilar. vamos a ver, yo, bueno, pues yo hablaré de mi ser torpe, porque la verdad a mí eso me ha conmovido, es que me conmueve, porque realmente estudié el Evangelio así, yo he leído el Evangelio muchas veces, y porque sí, porque lo he leído, pero de la manera en que lo miramos aquí en el Redivivo, es una maravilla, es que de verdad a mí me abre el alma, me abre el corazón, y esto es lo que me ha Sí, gustado más, porque esto es que se transmite, el amor se transmite porque mira, cuando se habla del amor, como todos entramos como en una especie de tranquilidad, de sosiego, me parece maravilloso. Muchas es gracias. verdad, es verdad. No, gracias a ti, Pilar. Mariquilla, ¿os baja la mano? Sí. No, a mí cuando leí esto, hace días, me llama la atención también lo de la finalidad humana, ¿no? Porque Es, nos perdemos tanto en todo lo que dice al principio, ¿no? En el egoísmo, queremos acumular bienes materiales, em, la posesión, ¿no? Tantas cosas, tantas bajas pasiones, etcétera, ¿no? Y por ahí se ha desviado toda la humanidad cuando la única finalidad es amar, ¿no? Eh, se claro, nos va ¿no? la vida, se Se nos nos va la va, vida en lo superfluo. exacto, y se nos ha ido tantos siglos ya, ¿no? Eso, Desde que esto fue dicho, fue ejemplificado, no solo dicho, ¿no? Y es todavía estamos, ¿no? Como ejemplificado. decías tú hace rato, ¿no? En guerras santas, etcétera, ¿no? Y bueno.
Sí, pero es verdad que todavía hay guerra santa y vemos el mundo está muy perturbado, muy alterado y con mucho dolor y mucho sufrimiento, incluso situaciones que parecían ya superadas, ya en décadas y décadas y volvemos a otra vez lo mismo. Pero vemos que gran parte de las personas se vuelcan en la solidaridad, en la asistencia, en la ayuda, en el amparo, en la oración. Nos escandalizamos cuando las personas se sobrepasan, ¿no? De explotación o de infligir dolor al otro. Ya la guerra, la mayoría de las personas estamos a favor de la paz, ¿no? Yo recuerdo algo que decía la Madre Teresa, que la llamaron, ¿no? Para que las acompañara, ¿no? En la cabeza de una manifestación en contra de la guerra. Y ella dijo, no, yo no me voy a manifestar en contra de la guerra. Yo, si me queréis, me manifiesto a favor de la paz. Y eso parece muy simplón, pero es de una tremenda enseñanza. Tremenda enseñanza. Y luego vamos a ver, ¿no? Porque os voy a preguntar. A ver quién quiere responder, porque últimamente... Bueno, sigue Amelia. Antero, si quieres seguir. Sí. A partir de aquel momento, no más sombras. Ellos conocían cuáles eran los medios de los que se deberían valer en cualquier situación. Nunca replicar al mar, amar. Jamás ceder al crimen, amar. No desistir, amar. Maltratados y amando. Incomprendidos, sin embargo, amables. Estaba inaugurada la nueva era, y la trascendente sinfonía del amor comenzaba el periodo de estabilización del bien en la tierra. Muy bien, qué hermosura. ¿Os gustaría comentar algo? Fijaos que terminaba el último verso de la anterior diapositiva, que una vez que se ven envueltos, ellos sonrieron, se miraron y se tocaron. No estamos hablando del tocar superfluo, sino de tocar, ¿no? De esa cercanía, ¿no? De esa proximidad. Y a partir de ahí, paz. A partir de ahí, amor. Si es a partir de ahí es el amor, a partir de ahí se inicia la nueva era. Ahí se inicia la era cristiana, ¿verdad? Esto lo Maltratados y trae amando. Me encanta. en español creo que está traducido como Días Gloriosos. Es un libro de Joana de Angeli, perdón, de Amelia Rodríguez, y que está psicografiado por Divaldo, ¿no? Creo que es Días Gloriosos o Días Gloriosos de Joana. Creo que Días Gloriosos es de Joana y este es Días Sí, día Venturosos. glorioso Sí, de es de Joana. Joana, Día Glorioso de Joana. Glorioso de Joana. Entonces, Días Venturosos es de Amelia Rodríguez. Sí, sí, es cierto. Días felices o días venturosos, no sé cómo está esto en español. Bueno, pues eso es lo que dice Amelia para... se trae un pequeño compendio, ¿no? De lo que han dicho Becerra, lo que ha dicho al principio Eurípides Barçanulfo, eh, ahora Amelia Rodríguez, el propio maestro, los cuatro evangelistas, lo que habla sobre el amor. Entonces, aquí sí vamos a plantear la pregunta, ¿no? Como antes hemos comentado, en esta situación, ¿no? Tan, bueno, beligerante, ¿no? Que está viviendo el planeta. ¿Creéis que puede ser, que puede realmente cumplirse el gran mandamiento, ¿no? Que hemos estado estudiando hoy, sin un proceso serio de autoconocimiento? ¿Creéis que tiene relación? O sea, ese amor a Dios, amor a mí mismo, amor al otro. Si no hay un proceso de autoconocimiento, y si lo hay, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede producir esto? ¿A quién le gustaría desarrollar un poquito esto? Esto es para desarrollar. Sí, Olga. Ay, yo no sé por qué, esta vez en el Evangelio solamente me he quedado con ama a Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu corazón. Se me ha quedado solamente eso en la Toda cabeza y tu no me lo he fuerza quitado. con Me toda tu mente. resuena Es como que es si me muy hubieras, rotundo. como si me hubieras dado con un tambor en la cabeza. Sí, qué maravilla. Digo,
Digo, ¿qué manera de expresar cómo queremos, debemos de querer a Dios? Primero, vamos a ponerlo ya en los días de hoy, desde que lo dijo Jesús. Ya nos ha dado tiempo de hacerlo, pero vamos a ponerlo en el día Perdón, de hoy. Olga, esto está escrito en el Deuteronomio, no lo dice Fíjate, solo Jesús. más todavía atrás, más todavía atrás. Y sigo con la lección, con los deberes que nos ha mandado, que han sido 2 puntos nada más y todavía no lo hemos comprendido. La gente ama a Dios, primero porque no lo conoce, ¿no? Pero ama a Dios de una manera tan exterior, proyectando a Dios en Jesús y haciendo imágenes. Todavía se emocionan con la imagen, porque tienen el sentimiento de que tienen que amar a Dios, ¿no? Y aman a Dios poniéndose trajes, aman a Dios poniéndose símbolos, aman a Dios. Y Dios mío, cuando dice que con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu corazón, te está diciendo que mires para adentro. Y todavía no hemos aprendido a amar a Dios así, Dios mío. Todavía amamos a Dios afuera. Y esas son las peleas que hay. Todavía, en nombre de Dios, me peleo contigo porque tú, el mío se llama Jehová, el tuyo se llama de otra manera, y el mío se llama así, y el mío es verde, y el mío es rojo, y el mío. Digo, Dios mío, todavía no está Dios en nuestra alma, en nuestro corazón, ni nada. Todavía tenemos que rascar mucho más. Todavía nos quedan unos cuantos milenios, diría yo, para comprender que Dios está aquí, si ya viene aquí. Dios mío. Es que no sé lo que me ha dado a mí con esa. No, no, No el gran sé, mandamiento me ha calado hoy el golpea, alma de golpea. con todo tu ser, con todo tu corazón. Es que amas con lo que tú tienes dentro, con lo que eres tú, con tu espíritu, con tu sentimiento. Hasta que no lo ames así, amaremos como dice aquí, ¿no? Para afuera. Vamos a amar egoístamente. Vamos a amar por lo que tienes, por lo que eres, por el título, por. Y esos son los pequeñitos dioses que tenemos para nosotros. Claro. Algún día entenderemos a Dios de esa manera y lo sentiremos dentro, ¿no? Palpitaremos y se nos pondrá el vello de punta. Esperemos que pronto. Gracias, Olga. Pilar, A mí me llama mucho esto la pregunta que hacen, mami. ¿Puede realmente cumplirse el gran mandamiento sin un proceso serio de autoconocimiento? Yo creo que no, que es imposible. Tiene que ser con disciplina y tenemos que realmente mirarnos a nosotros y tener mucha ilusión por amar a Dios, porque una de las cosas que te llena más para querer amar a Dios es saber que Él te ama con todos estos defectos que tenemos a todos y que tiene una paciencia absoluta con todos nosotros y tenerlo siempre presente. A mí aquí lo del espiritismo me llama mucho la atención porque además te dicen cómo debes de empezar a amarlo, como por ejemplo con los pensamientos, porque es una forma de empezar a amar a Dios con los pensamientos, queriendo tener buenos pensamientos, que además, que a mí me llamó mucho la atención aquel coloquio, y me gustó también mucho, pero no me acuerdo cómo se llama ese señor, que decía que el cerebro está preparado para que cuando tú estás repitiéndote las mismas cosas una y otra vez, te está ayudando a que tú cojas eh, esa tónica, ¿no? O sea, y se te va, es que no es la tónica, la palabra no es la tónica, mamen, es otra. O sea, que te vas sí, pero por repetición, ¿no? O sea, tú repetición, vas claro, repitiendo y el conducta cerebro te ayuda, o y sea se que integra en estamos, ti. Mm. o sea, Sí, de fíjate hecho, cómo hay no, principios, Pilar, que por ejemplo te dice que para adquirir un hábito hay una regla eso, de eso, 21 días, ¿no? A eso, ver, eso, eso, obviamente eso, sí. no tiene nada que ver, ¿no? Pero solamente por repitiendo, se te convierte en un hábito, ¿no? Pero Mm, nosotros, obviamente, con todas las distancias, ¿no? De lo que estamos hablando. Pero sí, se entiende la idea, se entiende. vale, vale, pues y porque a mí aquel coloquio me encantó y me hizo mucho bien, ¿no? Y después, ¿que por qué? Porque realmente quiero amar a Dios. ¿Por qué va a ser? Porque quiero, porque me comprometo, porque es lo que quiero, es mi fin. Llegaré cuando, no lo sé. Me tardaré mucho, no lo sé. No me atrevo a poner fecha, no me atrevo, porque no lo sé, no lo No, sé, no puedes. no puedo preverlo. Pero desde luego lo que sí, eso te va a dar las ganas de quererlo amar, porque a medida que vamos conociendo más la doctrina, te dan más ganas de quererlo, de amarlo, porque te das cuenta que es lo que te engrandece, pero no para evolucionar yo como espíritu, no, Ujú. sino para amarlo,
porque así amaré a mi prójimo y así tendré todas las cosas hechas, porque el amar a Dios y el amar al prójimo te da todos los demás, ahora no me sale, los demás Valores, mandamientos, las virtudes, demás normas, lo sí, demás, todo te lo da, el amar a Dios y el amar al prójimo. Entonces, da tanto que ni te atreves a pensar en tu espíritu, pienso yo, vamos. Y el pensar que Dios nos ama mucho es muy importante, porque ya cuando siempre, lo dijo también Carlos, lo dijo, ¿no? Que Dios nos amaba absolutamente y aquí se dice que nos ama mucho. Dios nos ama y eso es muy importante tenerlo presente, que Él nos ama exactamente. y que tiene mucha paciencia. Venga, Gracias, Pilar. María, Em, no, solo que en la lectura de Amelia nos decía que em, maltratados pero amando, ¿no? O algo así. Incomprendidos pero amables, sin embargo, amables, ¿no? Entonces, para llegar a entender que no es el otro, sino que eres tú el que, ¿no? Está procesando ese maltrato, sí, ese maltrato hacia ti. Y hay sí, que conocerse mucho, o sea, hay que realmente ir bien exacto. adentro, escarbar ahí, llorar y Esa decir, es no, realmente la sí. vinculación, Ujú. ¿no? Esa es. Gracias, María. Estela, Sí, un poco lo que dijo María, ¿no? ¿Para qué sirve el autoconocimiento? Para saber cómo actuamos en determinadas situaciones diariamente, a cada momento, y tratar de corregirnos. Si no somos capaces de vernos interiormente, si no somos capaces de aceptar nuestros defectos, nuestro egoísmo, nuestra falta de perdón, de comprensión, no podemos amar. Amarnos ni a nosotros, ni amar a nadie, y menos a Dios. claro. Podemos. Tenemos que conocernos para lograr eso. Si no, es Sí, imposible. Y exactamente. aceptarnos como somos, con todas nuestras Mira, falencias. parece que no, pero hay una fuerte vinculación, de hecho. Muchísimo. La pregunta está muy, muy, muy meditada, muy trabajada. Sí, Yolanda. Sí, Estela ya habló de la autoaceptación. El problema es que yo no me acepto como soy. Y al no aceptarme como soy, ¿cómo puedo aceptar al otro como es? No puedo. Si yo me acepto realmente como soy, que soy un espíritu, que tengo mis cosas positivas, pero también tengo mis cosas negativas. Y soy así, no soy más, ni más allá, ni más menos. Entonces entenderé que el otro también es igual, tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas, ni más ni menos. Ahí, cuando nosotros realmente seamos capaces de comprender eso, no hay necesidad del perdón. El perdón existe en nuestro estado evolutivo. Lo necesitamos por eso. Pero en el momento en que yo acepte al otro tal como es, cuando me acepte yo a mí, que soy como soy, y el otro tal como es, lo acepto y no, él actúa en todo momento como es y yo actúo en todo momento como soy. Entonces, ni él tiene por qué perdonarme, ni yo tengo por qué perdonarlo a él, porque no hay nada que perdonar. Muy bien, gracias, Yolanda. Pues en realidad es un compendio, ¿no? De todo lo que habéis ido comentando. Eh, es imprescindible el autoconocimiento en nuestro estado evolutivo, porque, bueno, y en todos, ¿no? Porque para amar al otro, con todos sus defectos, con todas sus em, agresiones hacia uno, ¿no? Nosotros sabemos que amar en muchas cosas, ¿no? Que se compendian ahí en la palabra amar. Pero, por ejemplo, una de ellas es el perdón, como está comentando Yolanda, la indulgencia, la benevolencia. ¿Cómo se es indulgente hacia la falta de otros? Reconociendo la falta en uno mismo. Jesús lo dice en el momento que le traen a la mujer adúltera. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Eh? Si uno no se lo toma como una agresión, sino dice yo, esta persona se está comportando de una determinada manera, pero yo como me conozco, sé que tengo esto y esto. Aunque eso no, pero otras muchas cosas sí. O eso también. Y por eso me molesta especialmente.
Entonces, necesitamos conocernos a nosotros mismos para ser indulgente con el otro. Por eso nos falta indulgencia, por eso nos falta benevolencia, por eso nos falta perdón. Porque no estamos entendiendo que nosotros estamos necesitados de perdón, de benevolencia, de indulgencia. Nosotros estamos necesitados. Cuando uno se conoce a sí mismo y se da cuenta y acepta que efectivamente está adoleciendo, ¿no? De todas esas virtudes, tiene que perdonar al otro. ¿Mm? Entonces, por eso, y el perdón es una de las partes del amor, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús qué es la caridad, perdón, cuando le preguntan a los espíritus qué es la caridad, como la enseña Jesús, nosotros sabemos que Jesús, la caridad, el amor, es la misma ley, ¿no? Y nos dice eso, el VIP, ¿no? La benevolencia, la indulgencia y el perdón, ¿verdad? Antero, Sí. Hace 2500 años nos dijo un filósofo, conócete a ti mismo. Evidentemente que es muy difícil, que es lo mismo que el autoconocimiento, desde mi punto de vista. Yo a mi edad sigo autoconociéndome a mí mismo, sigo conociendo a mí mismo poco a poco, es decir, cómo soy realmente y por qué soy, desarrollando mis propios valores de una forma o de otra. El espiritismo ayuda. En cuanto a la parte esencial de la pregunta, que es el cumplir los mandamientos, si yo no comprendo a Dios, ¿cómo voy a amarlo? Por lo tanto, yo ahí hago una incógnita o hago un interrogante y me quedo única y exclusivamente con la 10ª ley de nuestra doctrina, ley de justicia, amor y caridad. Y hasta amor, ahí llego, no puedo llegar a más. muy bien. Gracias, Antero. Muy bien, pues había, no sé si 4 preguntas, creo que dejamos. Y hoy, ¿cómo se expresa hoy el amor evangélico que propone el gran mandamiento? Más o menos lo habéis tratado, ¿no? Porque hoy, como está hoy la vida, el mundo, cómo estamos nosotros, porque lo que se refleja en el exterior es lo que está moviendo en el interior. Hay una guerra porque estamos en guerra, con nosotros mismos, con el vecino, con el hijo, con el marido, con la esposa, con el hermano. Nosotros estamos en las pequeñas microguerras que en el macro pues se manifiesta igual, ¿no? Guerra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos expresar ese amor evangélico que propone el gran mandamiento? Lo primero es no conectar con esas energías, ¿no? Que se están moviendo. No conectar, como decía Divaldo, no ser de ningún partido, ser de los enteros. ¿Eh? No merece la pena, ¿eh? No merece la pena. Ningún partido va a solucionar el problema porque los partidos están partiendo, están separando. Y nosotros lo que necesitamos como eh, vivientes en el Evangelio es unir, ¿no? Es vivir la fraternidad. Entonces, bueno, pues orar, mantener el pensamiento equilibrado, hacer lecturas edificantes, hacer el Evangelio en el hogar, en estos momentos de convulsión en el mundo, son las herramientas que la doctrina nos enseña, ¿no? Vivir el amor desde dentro hacia afuera. Y con lo que no podemos cambiar, orar, orar. Y nosotros seamos siempre instrumentos de paz, siempre. No vincularnos a ningún tipo de por más que nosotros podamos simpatizar, lo estamos viendo siempre desde la óptica materialista. ¿Mm? Mantenernos siempre en la óptica evangélica. Eso así es más fácil mantener el equilibrio. Pero si tú eres del Madrid y tú eres del Barcelona, vamos a enfrentarnos. Señores, no, el deporte es para divertirse, no para enfrentarse. La política lo mismo, las religiones, todo es respetable. Por eso, si todos nos respetamos, no hace falta. Estamos viviendo el momento evangélico. Respetar el momento evolutivo de todos. ¿Mm? María, Claro, y no, y es obvio lo que voy a decir, ¿no? Porque también se refiere, por ejemplo, en nuestros hogares también tendríamos partidos que tomar, ¿no? Pero una persona que hace algo, otra que hace otro, ¿no? Una decisión u otra, y ahí también, ¿no? En los centros espíritas, por supuesto. Hoy hablaba con una compañera espírita sobre un asunto de una casa espírita, entonces precisamente yo le dije eso, mira, no tomes partido, simplemente ofrece tu disposición a ayudar y cuando digo, tal vez ahora mismo no se te va a dar, pero más adelante, quién sabe, ¿no? Ya será. Y entonces claro, pasa eso, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no?
en el trabajo, en la casa, ¿no? Pero eso. Sí, mantener ese pensamiento, ¿no? Ese sentimiento. No es fácil para nosotros, porque nosotros estamos vinculados a una idea, a un partido, no sé qué. Partido me refiero, no partido político, sino a una parte, de todo. Si hay guerra entre A y B, unos van con A y otros van con B, y todos tienen argumentos. Sin embargo, nosotros el único argumento que tenemos es el Evangelio. Y el Evangelio no sostiene ningún tipo de guerra, ni con A ni con B, ningún tipo. ¿Mm? Marcos. Amén. Eh, bueno, yo pienso también que nosotros vinimos aquí por una razón. Primero, yo creo que es un deber que nosotros tenemos, ¿no es verdad? Con esa tarea, tenemos un deber con nosotros mismos. Y ese deber engloba, vamos a decir así, la renovación, ese servicio de aprimoramiento, ¿no es verdad? Sí. Una acción de progreso, vamos a decir así. Y todo isso com uma responsabilidade, com o intuito do crescimento espiritual, não é verdade? E isto eu creio que começa comigo mesmo, com nós outros mesmos primeiro, não é verdade? E fazendo todo esse progresso. E isso nós estamos inseridos na família, porque eu creio que é o grande aprendizado também que nós temos que viver, né? Vivimos na família e organizamos com essa família. E depois vamos pensar com relação à parte da humanidade, ou seja, nos preparamos, temos vamos dizer, um seno de uma família bem estruturada, vamos aqui, e dessa maneira vamos atuar melhor na, na, na comunidade. Ou seja, cada um agarra não sei se é a palavra agarrar, né? Sua cruz, né? Que a cruz não é um símbolo que se coloca na parede, né? É Sí. verdade? E um objeto decorativo, por exemplo. Mm. Mas é uma coisa que, vamos dizer, Cristo já dizia, né? Tome tua cruz. Ou seja, tu tienes que fazer, não é fácil a tarefa, pero isso vai te fazer mais grande que qualquer outro, se utilizar da forma certa, e isto vai te servir para o seu progresso. E tudo isso daí, Cristo veio com uma palavra, amor. Então, dentro dessa palavra amor, tem todo esse contexto. Isso, nos, se soubermos trabalhar com isso, entender esse amor não como se solamente sentimento, mas sim como lei de amor, que inclui tudo que você pode ter para você, para seu irmão, né? E juntos vamos trabalhar com toda a sociedade. Eu creio que é mais ou menos esse câmbio que necessitamos, né? Exactamente, Não sei se... exactamente. ¿Ah? Muy bien, gracias, Marco. Bueno, no sé si, no creo que dé tiempo, ¿no? Pero bueno, creo que esto también se ha tocado ya, ¿no? Cómo aplicar el gran mandamiento que hemos venido estudiando hoy en una situación actual de polarización, de agresividad social, de discursos de odio, sin caer en ingenuidad ni una confrontación destructiva. Es decir, ni uno ni otro, ¿no? Esto yo creo que está respondido, lo hemos tratado, ¿no? Lo hemos visto en lo que habéis comentado. Eh, de hecho, yo creo que la respuesta incluso está dentro, ¿no? Nos pueden tachar de ingenuos, nos pueden tachar de vivir en un mundo ilusorio, no importa de lo que nos tachen, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir el Evangelio, por más que nos cueste muchísimo esfuerzo. A mí me cuesta no involucrarme, me cuesta no indignarme, eh, me cuesta, porque están pasando casos tan terribles, ¿no? De sufrimiento, de personas que aparentemente inocentes. Nosotros conocemos la ley de causa y efecto, sabemos todo eso, pero eso no quita, ¿no? Que veamos niños y te toca el corazón, ¿verdad? Entonces, ahí probablemente, mejor el conocimiento que tenemos, si podemos elevar el pensamiento, entender que la persona acaba de rescatar y orar, ¿no? Por los agresores. Ujú. Orar por los agresores, por los agredidos, eh, rogar a Dios que ponga, que ellos reaccionen, ¿no? A estas situaciones. Obviamente la gente que muere lo que pierde es el cuerpo físico y nada más. ¿Mm? Y ya sabemos que nadie vive nada que no le corresponda vivir. ¿Mm?
Entonces, esta preguntita sí la vamos a dejar como reflexión. No sé si a alguien le gustaría responder. ¿Qué te ha dejado Jesús hoy? A nadie le dejó nada Jesús hoy. Olga. Sí, lo que nos dijo hace 2000 y pico años. Ah, Lo he vuelto a recordar. ¡Tin, tin, tin! mira, pues el recordar, ¿no? El recordar el mensaje puede ser interesante, ¿no? Si lo hemos, de repente nos ha tocado hoy, ¿no? Pilar, A mí me ha dejado que tengo que sentirlo y vivirlo, el Evangelio, y seguir con ello, y por supuesto, y autoconocimiento. A más defectos vea que tengo, más pronto me los quitaré. Y el trabajo es individual, por supuesto, y en el interior de cada uno. Pero yo estoy con la fe y la confianza de que ello nos ayuda. El mundo espiritual siempre nos está ayudando. Y eso es muy gratificante, gracias. gracias a ti, Pilar. Fíjate que el reconocer un vicio, un defecto moral personal, nos hace más indulgentes con el otro. Porque al reconocerlo en nosotros, lo vemos en el otro y decimos, porque yo, por ejemplo, cuando veo a alguien que fuma y quiere dejar de fumar, lo pongo en una expresión material, ¿no? Que es muy tangible y muy molesta para los no fumadores. eh, yo comprendo perfectamente que dejar de fumar es muy difícil. Yo entiendo que la persona está haciendo un esfuerzo humano, inhumano, sobrehumano, ¿no? Porque, bueno, la parte de la dependencia psíquica, la dependencia física, los obsesores espirituales, cuesta mucho trabajo. ¿M? Entonces, cuando yo me reconozco un vicio moral en mí, que no me voy a confesar aquí, cuando lo reconozco en mí, entiendo, cuando veo otro defecto en la otra persona y es que digo, pues normal que lo tenga, claro que lo tiene. Como yo tengo este y este y este y ese también, ¿no? Por eso es interesante, ¿no? La pregunta que poníamos antes del autoconocimiento. Estela, Mucha responsabilidad, me dejó hoy. sí, sí, Mucha totalmente, responsabilidad y totalmente. como siempre que están estas clases o las lecturas y todo eso, es como que tenés en tu ser una campanita, ¿no? De alerta. Ante una situación, te acordás de la lecturita, te acordás de esa frase, te acordás de esto. ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo te Totalmente. ayuda esa lectura diaria? Te ayuda un montón como estas clases. Es una alerta que tenés constantemente. Sí, Y bueno, sí, la responsabilidad que implica el conocimiento. sí que la implica. Pero es verdad lo que tú dices, ¿no? Es una herramienta interesantísima. Muchísimo, muy Antes grande. nos decía Becerra, el espiritista está llamado, ¿no? A enfrentar las dificultades, a practicar el amor, a pesar, ¿no? Enfrentando las dificultades. Nosotros no vamos a estar exentos de dificultades, ni mucho menos. ¿Cómo va a ser? ¿No? Ni mucho menos, ni el propio Jesús, ¿no? Se abstuvo de tener dificultades en su tiempo de pisar la tierra materialmente, ¿no? No tuvo esas dificultades. ¿Mm? El tema no está en que se enfrenten, claro que se van a afrontar, pero tenemos recursos para afrontarlos con amor, porque lo que se nos pide es que vivamos el Evangelio. ¿Mm? Este gran mandamiento, el mayor mandamiento está recopilando todo el Evangelio, todo. Lo que se nos pide a nosotros es eso, que vivamos el Evangelio. Entero, brevemente. Sí, Jesús para mí me ha dejado hoy un nexo de unión, de comprensión. Qué lindo. Muchas gracias, Entero. Y la verdad que sí. Te deja una sensación, no, un sentimiento de amparo, de envolvimiento tan fuerte que uno dice, pero ¿cómo yo no soy capaz de tirar para adelante? Si mira lo que tengo aquí, ¿no? Todo este envolvimiento, esa mirada amorosa que la percibimos ahí, como envolviéndonos con tanto amor, con tanta esperanza sobre nosotros, ¿no? O sea, vamos a seguir porque realmente nos está esperando, ¿no? Nos está esperando. ¿Mm? Ahí había yo tenía eso como fondo de pantalla, Jesús llamando a una puerta que no tenía tirador. El tirador estaba por dentro. O sea, Jesús no la podía abrir, la tenías que abrir tú para que él pasara, ¿no? Él estaba llamando, pero tú tenías que abrir la puerta, ¿no? Bueno, quedan apenas 2 minutillos para hacer la oración.
A ver, espera. Esto es una lecturita que es de Amor, Imbatible Amor de Joana, que no sé si va a dar tiempo a leerla. Yo creo que si alguien la lee rapidito, y Yo, si yo la no, puedo leer rápido, venga, no hay María. problema. El hombre sufre y se permite trastornos psicológicos porque aún no se decidió realmente por el amor, que da, que sonríe de felicidad cuando el ser amado es feliz, liberándose del ego poco a poco, en cuanto desarrolla el sentido de solidaridad que debe vivir en todo y en todos, contribuyendo con su cuota de esfuerzo para la conquista de su realidad. Liberándose de los instintos básicos aún en predominio, el ser avanza, escalón a escalón, en la escalera del progreso y se enriquece de estímulos que lo llevan a amar sin cesar, dado que todas las aspiraciones se resumen en el acto de ser quien ama. La síntesis propuesta por Jesús en torno al amor es de las más bellas psicoterapias que se conoce. Amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Es una trilogía armónica. Ante la imposibilidad del hombre amar a Dios en plenitud, ya que tiene dificultad en concebir lo absoluto, realiza el trabajo invirtiendo el orden de la enseñanza, amándose de inicio, a fin de desarrollar las aptitudes que duermen latente, esforzándose por adquirir valores iluminativos a cada momento, creciendo en la dirección del amor al prójimo, consecuencia natural del autoamor, ya que el otro es extensión de él mismo, para finalmente amar a Dios, en una trascendencia incompatible en la cual el amor predomina en todas las emociones y es el responsable por todos los actos. Delante, por tanto, de cualquier situación es necesario amar. Precioso. Eso si queréis, luego lo paso al grupo. Pues muchas gracias a todos por las participaciones.